Claudio Fede no deja que la balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y sociedad, hasta las 23 en Del Plata. Camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran, me arrastran, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado, o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole del nene. Yo espero mientras pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque... Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Justicia y Sociedad, programa 169. Un gusto poder recibirlos aquí nuevamente. Y ahí teníamos de fondo trenes, tractores y camiones. ¿Por qué? Porque hoy se celebra en la Argentina el Día del Ferro Aficionado, 1857, en que por primera vez la porteña empezó a surcar las vías de la Argentina. Porteña, dice uno en estos tiempos, bueno, la locomotora que empezó a trazar por primera vez, una locomotora icónica, la vida, ¿no? La vida en nuestros ámbitos ferroviarios del país. Así que bueno, rememorando eso pusimos de árbol trenes, tractores y camiones, un tema que aparte nos encanta, ¿no? Porque siempre estamos con el rock nacional, siempre estamos poniendo nuestra música por delante de todo. Así que bueno, muy bienvenidos, hoy un día especial con un programa, la verdad que muy interesante por la temática, pero la vamos a tratar de hacer más interesante en trasladar ese título a los oyentes, a los que nos estén siguiendo. Neurociencias, ¿qué es esto de las neurociencias en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra realidad, en el día a día? ¿Cómo podemos apreciar esto? Bueno, más allá de también poder vincular las neurociencias al mundo jurídico, ¿no? Al mundo del derecho, al mundo de los procesos judiciales. Muy interesante, así que vamos a tener invitados de lujo, sí, verdaderamente de lujo, que ya nuestra querida Verónica Méndez nos va a ir presentando. Un gusto, Vero, poder recibirte nuevamente aquí en el verano de Radio del Plata. Sí, gracias, muchas gracias. Siempre es un placer acompañarlos porque en este programa particularmente se aprende mucho y bueno, y se escuchan distintas voces y es muy enriquecedor. Así que un placer. Gracias. Como siempre, en la conducción, el juez en actividad Claudio Fede.
En la operación, Agustín Goyechea y Juan Natale. En la producción, Marcos López. Las redes de la radio a cargo de Ignacio Irribarren. El operador de streaming es Ian Natale. En las noticias está Daniel Fernández. En las noticias judiciales, Gabriela Dilela. Y el equipo también se compone con Micaela González, con Tomás Caputo, con Gabriel Lanzavecchia. Y recordar también que como cada miércoles tenemos obsequios para los oyentes que se comuniquen con nosotros. Hay libros virtuales, El debido proceso de Arasi, de Lazarri, Caminker y otros. Editorial Rubinsal Culsoni. Y también, además del libro virtual, tenemos el curso de WOLAP de International Legal Group. Se pueden comunicar a partir de este momento en el 11 23 40 1030 y el celular del programa, como siempre, para mensajes es el 11 31 27 26 96. Aquellos que nos escuchan por primera vez o que ya nos vienen escuchando, siempre les recordamos seguirnos en las redes sociales, en Instagram, justicia.y.sociedad, en el Facebook, Justicia Sociedad, y tenemos la página web donde podés revivir también otros programas, otras entrevistas en www.justiciaysociedad.com. Nos escuchás en vivo durante toda la programación en YouTube como Del Plata AM 1030. También estamos en Twitch y en Facebook. Allí también nos podés seguir y encontrar. Muy bien, y ya tenemos, para presentar a los invitados que nos van a acompañar hoy, que son 3. Pero también tenemos no un invitado, ya planta permanente. ¿Cómo le va, Marquitos? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, contentos, terminando enero ya. Y qué lindo el recuerdo de la porteña, de ese coloso de hierro que achicó la inmensa Pampa, ese que fue símbolo de pioneros. Bueno, es un lindo homenaje. Yo me considero en algún punto ferroaficionado, porque hay algo de los trenes que, bueno, yo soy hijo de ferroviarios, obviamente, entonces quizás viene mucho de ahí. ¿Cuánto tenés de eso, no? Hay algo de, claro, pero también de venir de un barrio ferroviario, de vivir en un barrio ferroviario, de ver que más o menos tienen un carácter, un tipo de conducta, que van en bici al laburo, que, no sé, hay algo que se genera con el ser ferroviario, que para mí es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando uno ve todas las conexiones ferroviarias que ha tenido nuestro país, ¿no? Algunas que se perdieron lamentablemente, pero cuando se sube uno a un tren y sabe que es un recorrido corto, que es un recorrido seguro, que es un recorrido rápido, está un poquito más tranquilo de que llega a cualquier lado. Así que yo priorizo y, bueno, obviamente celebro que existan los Celebramos este día y saludamos, ¿no? Desde ya a todos aquellos trabajadores del mundo ferroviario que hacen que estemos conectados. 1 de marzo es el día del ferroviario, pero bueno, eso imagínate que es un dato que de dónde lo sacamos, ¿no? Bueno, pero hoy se conmemora ese primer día de puesta en marcha. Ese primer día, es verdad. Con esta máquina que es tan nombrada y visitada, ¿no? Porque está para poder visitarla. Y que salió de acá nomás, del Teatro Colón hacia la estación de Once. Por eso, ese fue el primer tramo. Por eso también que la porteña, ¿no? Es como, era un tramo que iba del teatro del puerto, en la zona portuaria. Claro, era la zona portuaria. Imagínate que todo lo que le comió el cemento al río, pero desde ese momento. Estamos hablando de otras épocas, obviamente. Sí, 1857. Así que nosotros, un gusto poder celebrar estas cosas porque son parte de nuestra argentinidad, ¿no? Son parte de nuestro país, nuestra cultura, nuestra identidad. Pero también tenemos otros invitados. Así es, el doctor Guillermo Scaglione, que es doctor en la Facultad de Medicina en la UBA, es psicólogo de la UBA, profesor, investigador en neurociencias de la UNLAM. También está el doctor José Marinaro, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex juez de Cámara Penal, docente e investigador en materia de neuroderechos de la UNLAM. Y también el doctor Enrique de Rosa Alabaster, que es médico legista, psiquiatra, neurólogo, presidente de la Asociación Argentina de Victimología. Así es. Bueno, un gusto presentarte ya presencial, porque has estado acompañándonos, Guillermo, anteriormente en otros programas, pero lo hiciste virtual, por Meet. Así que hoy dijiste, no, tengo que conocer hoy estoy presente. Bueno, bienvenido, un gusto tenerte aquí. No, para mí es un gusto estar con vos. Estar acá con la audiencia y realmente es un placer venir a compartir este tiempo. No, un gusto para nosotros y bueno, ya hemos
presentado un poquito cuál va a ser la temática que vas a abordar, ¿no? Y esta temática que tiene este título, Neurociencias, vos la estás trabajando desde hace ya bastante tiempo en el ámbito universitario y también lo has tomado como parte de tu profesión. Sí, sí, no. Bueno, dentro de lo que empecé en neurociencias, empecé en el Instituto Nacional de Rehabilitación en 1986 y fundé el Centro de Rehabilitación Computacional. A ver, empecemos a ver estos minutos anteriores a la primera pausa. ¿Qué podemos explicarle a nuestros oyentes qué son las neurociencias? Porque es una palabra que la verdad no es muy asimilable así de una, ¿no? De primer momento. Básicamente, digamos, si uno tuviera que dar una definición así comprensible, es saber cómo funciona el cerebro, por qué hacemos lo que hacemos, las conductas que tenemos. Podrían ser ciencias del comportamiento humano. Sí, un poquito más, más multidisciplinario sería, porque acá, digamos, en las neurociencias es un pool de ciencias, ¿no? O sea, es un trabajo entre psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, sociólogos, filósofos. Acá, digamos, entran muchas aristas para... No es solamente el mundo de la medicina el que se No. De hecho, grandes neurocientíficos son psicólogos. La gran mayoría son psicólogos. Nosotros tratamos de entender cómo funciona un comportamiento, pero a través de cómo funciona el cerebro. Y esto nos ayuda a algo que es una palabra que por ahí la escuchan mucho, que es la neurotecnología, ¿no? O sea, las neurociencias, como base, digamos, de demostración, tienen las neurotecnologías que muchos ya conocen, por ejemplo, tomografía computada, resonancia magnética nuclear, emisión de positrones. Bueno, todo esto nos permite inclusive analizar el cerebro en vivo, ¿no? Y bueno, y en cuanto al derecho, realmente es sumamente importante en el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque también has derivado en el mundo del derecho en función de investigaciones, especializaciones que estás haciendo y venís haciendo desde hace un tiempo a esta parte con uno de los invitados que está en la provincia de Córdoba. Sí. En este momento vamos a conectarnos amigo, ya. sí. Un gran amigo que es, bueno, lo presentamos como José Marinaro, para nosotros es Pepe Marinaro. Y bueno, ahí has introducido las neurociencias, o te has introducido en el mundo del derecho, en el mundo de la justicia, para decirlo así. Sí, con el doctor Marinaro empezamos justamente porque estábamos en la ULAM, yo en el departamento de salud, en el departamento de derecho, y a través de un ayudante de él nos conectamos, nos presentó, y ahí empezamos a trabajar, porque evidentemente toda la parte del derecho, todo lo que tiene que ver con la parte forense, todo lo que tiene que ver con analizar la conducta penal, ¿no? Todo lo que vemos, digamos, hoy en día y no entendemos, y más que todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, ¿cuánto se empieza, ¿no?, a sumar sí, en el mundo de desarrollo de lo que ustedes están investigando? Bueno, la última vez que conversamos hablamos de la neuropsicoeducación y de lo que está pasando, y yo realmente no entiendo cómo se pasan horas y horas hablando de que los docentes tienen que cambiar de estrategia, los docentes tienen que cambiar de pedagogía, cuando el problema que tenemos lo tenemos en este aparatito que las 24 horas el chico tiene delante, que es el celular, Sí. ¿no? Claro. Es esto que estoy yo ahora usando, hablando, conectándome con el doctor Marinaro, que no nos puede ver, dice. Pero bueno, ahí está, puede ser una herramienta o no, ¿no? Claro, bueno. Puede tener su utilidad, como en este momento, que estamos tratando de resolver una cuestión técnica con él, o puede convertirse en un aparatito que en vez de enseñar, pone a las personas en un estadio totalmente contradictorio. Exactamente, mira, yo creo que, como todo, tiene un lado positivo y un lado negativo, según como uno lo use, ¿no? Según como uno lo aplique, ¿no? Hay un experimento que se hizo hace muy poquito, junio de 2025,
en el MIT, ¿no? Una doctora, Natalia Kosminova, lo que hace es analizar los chicos que usan ChatGPT y observa que el 87% que lo está usando tiene un deterioro cognitivo después. O sea, aparece lo que se llama deuda cognitiva, atropello cognitivo, la persona no recuerda, se altera la memoria, inclusive después de haberlo usado, sigue teniendo esa deuda. Y un problema serio que tenemos es que, digamos, hay 4 pilares para que uno pueda entender por qué esto es nocivo. Cuando se usa mal, cómo se está usando, ¿no? Estamos hablando de millones en este momento que están en la red y van a seguir horas. ¿Te parece, Guillermo? Vamos a la primer pausa. ¿Cómo no? Y venimos porque la verdad que dejaste muchísimas ventanas abiertas como para ir abordando acá las caras de todos, empezar a hacerte preguntas y también a nuestros invitados que seguro ya nos están siguiendo y para acotar tienen en demasía. Así que vamos a la primer pausa y volvemos. Así es, recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de YouTube del Plata AM1030, ahí nos encuentran. Las 24 horas del día, AM1030, del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Neuquén porque se promulgó el nuevo Código Procesal Civil Adversarial. Se trata de un nuevo modelo para procesos civiles y comerciales. Empezará a aplicarse el 1 de agosto de este año y la reforma deja atrás un código con más de 50 años de vigencia, abriendo paso a una justicia más cercana a la comunidad. Por otra parte, en la provincia de Santa Cruz, estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de Río Gallegos. Luego de 12 años de intervenciones, registró más de 14.200 casos atendidos que se suman a las consultas de tipo informativas. Entre otros datos, refleja la cantidad de personas denunciadas y las medidas de protección que se ordenaron. Por último, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1.208 personas fueron condenadas desde la reapertura de los juicios en el año 2006. El relevamiento indica que durante el pasado 2025 se dictaron 19 sentencias. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad.
22 minutos pasaron de las 21. Seguimos con más Justicia y Sociedad a través de Radio del Plata. Recordá que te podés comunicar con nosotros y llevarte el libro virtual Debido Proceso de Arazi, Lazari, Kaminker y otros, editorial Rubinsal Culsoni, y también el curso de WOLAP de International Legal Group. Los mensajes los podemos recibir en dos vías telefónicas, el 11 23 40 1030 y el celular del programa para mensajes, que es el 11 31 27 26 96. Muy bien. Bueno, acá ya habíamos entrado en tema con Guillermo Scaglione, y seguramente ya lo tenemos conectado al doctor Marinaro. Marinaro, ¿cómo estás? Pepe, ¿nos escuchás? Hola, hola, ¿me escuchan bien? A vos te escuchamos perfecto. ¿Vos nos Bueno, podés ver ahora o bueno. no? Mira, no los veo, pero prioricemos lo que se escucha en todo caso, no hay problema. Muy bien, muy bien. Si nos escuchás bien, estamos bárbaros. Acá te saludamos desde la mesa de Radio del Plata, que tan bien conocés, has estado por aquí. Hoy invertimos. La última vez estuviste vos aquí en el piso y Guillermo estaba conectado. Ahora está Guillermo acá y vos desde Córdoba. ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo está General Belgrano? Bueno, General Belgrano está llena de turismo, ha cambiado bastante la modalidad, ahora son estancias más cortas, pero hay de todas maneras un movimiento, hace calor, hay incendios por acá también, o sea, las preocupaciones de todos los años, ¿no? Muy bien, le podemos mandar un saludo, Pepe, a nuestro amigo que tiene ese hermoso lugar ahí en General Belgrano, tan amigable para ir a comer algo rico, la Mula Plateada. Estoy viendo. ¿Eh? La Mula Plateada de Fernando es muy recomendable, además es un lugar que está empezando a ser icónico. Es una especie de museo que se parece bastante a un museo que nosotros teníamos en Ciudad Jardín, con el viejo y querido Angelito del Graf Zeppelin. Es Claro. realmente un museo muy lindo. Bueno, un saludo para Fernando Palmieri, un amigazo. Así que, bueno, vos estás mucho más cerca para poder disfrutarlo. Bueno, un gusto, Pepe, Sí, volver sí. a conectarnos, y ya habíamos empezado a charlar un poquito con Guillermo sobre qué son las neurociencias y trasladarlo un poco a la realidad, ¿no? Al mundo vivo, al mundo del oyente, del ciudadano, y poder transmitir cosas que sean de utilidad para la diaria, ¿no? Entonces estábamos un poco poniendo en contexto esto, que vos muy bien lo llevaste al mundo jurídico, ¿no? Al mundo de los procesos judiciales. Ese es un poco tu ámbito de investigación últimamente. Sí, justamente lo que marcaba el mejor neurocientífico de Latinoamérica lo tienen sentado ahí. A él no le gusta que lo diga esto, pero lo de Chavo. Es realmente impresionante lo que sabe, todos los vericuetos del cerebro y las funciones y demás las conoce perfectamente bien. Y sabe además mucho de tecnología, porque todo esto, como él lo marcó bien, es muy interdisciplinar. Así que en lo que a mí me toca, bueno, arrancamos con preocupaciones neuroéticas, y luego cómo impacta todo eso que se produce fundamentalmente con las tecnologías, ¿no? A ver, También vamos desmenuzando un poquito esto, neuroética, ¿no? Expliquemos esto, ¿cuál sería un poco la intervención que se hizo por parte de ustedes en este sentido? Sí, habría que ir un poquito más atrás, porque allá por la década del 80 del siglo pasado se hacen alguna serie de ensayos que tenían que ver con cómo funciona el cerebro, y para que la gente entienda fundamentalmente, y nosotros los juristas tomamos ideas de los neurocientíficos, ese funcionamiento es electroquímico básicamente, de manera tal que es medible por algunas tecnologías, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí empezó un poco el lío con un señor, Benjamin Leiber, que lo que aparentemente puso sobre el tapete es esto de que cuando tomamos una decisión, estos aparatitos que miden la actividad eléctrica del cerebro nos estaban diciendo que, che, cuidado que acá, cuando la persona concientiza un movimiento, mueve un dedito, registramos milisegundos antes que ya hay actividad, antes de que se concientice. Esto, así sencillito como yo lo digo, dio lugar a cuestiones tales como que en realidad no somos libres, como que la libertad es en principio cuestionada por la ciencia, como una ilusión que todos, en la que todos participamos. Bueno, ahí empezó toda una discusión muy interesante. Se estudia en la filosofía de la mente, para aquellos que estén escuchando y digan, bueno, ¿dónde lo busco esto? Filosofía de la mente. Y luego, allá por el 2002, más o menos, se hizo en Estados Unidos
una reunión muy importante, lo organizó Dana Foundation, que pone mucho esfuerzo, pone mucha plata para investigar. Envidio lo que hacen en Estados Unidos en ese sentido, porque allá seriamente ponen esfuerzo. Y las preocupaciones neuréticas, si son preocupaciones de la ética, qué cosas están bien y qué cosas están mal, empezó a preocupar que cuando, si bien las tecnologías empiezan a permitirnos observar el cerebro y luego intervenirlo, como suele suceder, todos los que conocemos historia sabemos que el hombre siempre ha desviado el curso de ciertas invenciones para los malos usos. Ese es el eje, Claudio. Bien. Cuando empezamos a tomar conciencia de que las tecnologías pueden ser también útiles para los malos usos. Y los malos usos son intervenir el cerebro, manipularlo, obtener datos, informaciones. Y acá te pregunto a vos y a Guillermo, ¿no? Antes de irnos a las noticias. La comunicación, ¿interviene en esta posibilidad de reconducir el pensamiento, de limitar el pensamiento, de buscar alguna intención en particular sobre quien lo está recibiendo? La palabra es fundamental, ¿no? Una palabra puede dar la vida y una palabra puede matar. O sea, es así de sencillo como puede obrar la palabra en nosotros. Una palabra realmente, tenemos que pensar también que nuestra parte consciente es el 5%, 95% es inconsciente, no sabemos qué pasa. Hay gente que dice, yo no sé, perdí la noción y llegué a casa. Y no sé cómo llegué. Claro, entró en piloto automático y cuando volvió a la conciencia, ya el inconsciente lo llevó, estacionó el auto y se bajó. O sea, llegamos al punto de que la palabra también, nosotros tenemos como una máscara, ¿no? Cuando hablamos. Y muchas veces, ya esto lo estudiaba Freud cuando decía, bueno, en el inconsciente, en los actos fallidos y en los sueños, es donde se filtran todo lo que realmente está. Nosotros tenemos información de todo. Ahí la pregunta tenía un disparador, a ver si la podemos conversar después, y lo sumamos, porque seguramente ya va a estar conectado nuestro otro invitado, Enrique de Rosa. De los medios de comunicación, mi direccionalidad también iba por ese lado, ¿no? Tenemos bastante tiempo como para hablar de muchas cosas, pero cuando vos respondés la palabra, ¿qué función cumple en el otro? ¿Cuánto hay en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ahora sí, Vero, nos vamos a las noticias. Radio Noticias del Plata llega en la voz de Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:30 minutos, temperatura 26 grados, humedad 72%. Javier Milei volvió a alinearse con Donald Trump. El presidente dijo que quienes creemos en la libertad debemos permanecer unidos. El mandatario se expresó en estos términos al participar del acto en conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Además, advirtió que el creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable, por lo que dijo, basta de echarle un vistazo a la realidad actual. El número final de víctimas inoculadas por el fentanilo contaminado se conocería en los próximos días. Antes de la finalización de la feria judicial, los investigadores enviarán las muestras al cuerpo médico forense. Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso. La investigación continuará mientras Ariel García Furfaro y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo Sociedad Anónima se encuentran detenidos y procesados. Cielo algo nublado en Buenos Aires, viento del este a 12 km por hora, la sensación térmica en este momento 27 grados y medio. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires,
Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad, hasta las 23 en Del Plata. Minutos pasaron de las 21. Quédate con nosotros y escribinos en el 11 23 40 1030 y también los mensajes al celular del programa en el 11 31 27 26 96. Ya hay algunos mensajes. Jimena Monte por acá dice: muy buena la temática de hoy. Escribo para participar del sorteo. También escribe Felipe, dice que iba a prender la tele, pero no, esto está interesantísimo. Saludos, dice. Así que gracias a todos los que se van comunicando. También lo hacen a través de YouTube. Buenas noches, dice Ángel Martínez. Saludos desde La Ferrere. Así que allí también nos pueden escribir por YouTube. Bueno, un gusto a todos nuestros oyentes que nos siguen. La verdad que sí que se puso bueno, ¿eh? Y sí, lo que falta todavía, porque les digo que conociendo a nuestros invitados, esto se va a poner mucho mejor. Y ya lo tenemos sí conectado a Enrique de Rosa. Enrique, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Buenas noches, un saludo para todos. Muy buenas noches, un gusto tenerte. Y bueno, acá estábamos ya poniendo un poquito picante la mesa por todo esto que vamos desandando cuando hablamos de neurociencia o ciencias del comportamiento y bueno, y todo lo que conlleva esto, ¿no? Así que estábamos comentando un poco cuál es ese mundo, tratándolo de llevar a nuestros oyentes. Y bueno, el doctor Marinaro hizo también una aproximación al trabajo que se viene haciendo de lo que es las neurociencias aplicada al mundo de los procesos judiciales. Y también cuánto tiene que ver con la ética, con la comunicación, con la palabra. Así que bueno, dejamos abierto un espectro bastante amplio para que vos te sumes en esta mesa. Sí, bueno, es tan amplio que como fascinante, ¿no? Porque uno hace varios años, cuando uno, desde lo que se llamaba en su momento neurología del comportamiento, y en realidad éramos los que nos dedicamos al área del estudio de los comportamientos, pero básicamente la tendríamos que partíamos de un área poco conocida, pero sí ya bastante estudiada. El tema era poco conocido, es que era poco conocido, es decir, han existido cantidad de pensadores y científicos desde hace mucho tiempo que se preocuparon por esta relación que luego quedó un poco borroñada, quizás por el auge, más que nada en nuestro medio, de una estructura de estudios más blanda, ¿no? Más ligada, por ejemplo, a la psicología como un fenómeno cuasi religioso o cuasi filosófico. Pero básicamente el planteo, como solíamos decir hace muchos años cuando había que aclarar esto, no hay comportamiento sin cerebro. Es decir, básicamente lo que estamos redescubriendo ahora es por detrás de todos estos comportamientos, sean los comportamientos criminales, los comportamientos virtuosos, la ética y demás, hay un cerebro en funcionamiento, no como el alfa y el omega, pero sí uno más dentro de ese contexto. Entonces, es bueno que estemos empezando a pensar que también participa en esto. Quizás hay que reducir un poco la inflamación al respecto de pensar que ahora todo es porque pasa en el cerebro, eso corresponde a algo que puede dejar de lado todas las otras ciencias del comportamiento, pero sí que estamos cada vez con datos más interesantes. Y en ciencia no hay nada absoluto, sino que en realidad lo que uno tiene es cada vez más información y en alguna medida casi lo llena más de dudas que de certezas. En esto, bueno, un poco la función que hoy cumplimos aquí fue un disparador que dejé antes de irnos a las noticias y tenía que ver con esto, ¿no? Con la palabra, con la comunicación y con lo que nosotros también proveemos a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, a quienes nos miran, la responsabilidad que trae la palabra en el mundo en que vivimos, en el mundo de siempre, ¿no? Y acá yo había dejado ese planteo para ver cuál es un poco el eje de la comunicación, el eje de las neurociencias y la apreciación que se tiene en este mundo en el cual vivimos, en donde la comunicación no solo pasa por los medios
históricos, ¿no? Televisivos, la radio, en los diarios, sino que hoy se trasladó a un elemento central que es el celular con el cual estamos pegados 24 horas y con el cual desde niños hasta personas mayores estamos contactados permanentemente y toda la información empieza a transitar por ahí, ¿no? Entonces la Sí, responsabilidad de esto. sí, y de hecho, el tema que les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros como médicos y les pasa a ustedes como hombres del derecho, en el cual la gente cada vez se empieza más a cuestionar hasta lo que puede decir hombres de ley de probada capacidad y de golpe proponen algo en una red, en Twitter, y aparece algo que un ex juez de cámara le van a preguntar a Grok si lo que dice este hombre es cierto. Yo el otro día miraba algo que un ex premio Nobel ponía y alguien, claro, en el desconocimiento, cuestionando la palabra de este hombre, que antes no lo cuestionábamos. Decíamos, bueno, viene la información de ese lado. Le preguntaba a la inteligencia artificial, a una inteligencia artificial en alguna medida de segundo orden, no son los estudios que tienen otros a otro nivel. Le preguntaba a Grok, lo que dice este hombre, es decir, un NN para la persona, ¿es cierto? Y ahí lleva el tema tuyo de la palabra, ¿no? Es decir, el gran tema hoy con la multiplicidad de las fuentes de información es que también la autoridad queda diluida. Entonces, en alguna medida, ya todo es válido, todo está en dos planos, todo es igual. Yo puedo hablar a veces hacemos bromas con vos diciendo que yo puedo hacer recursos ante la Corte. Bueno, sí, yo puedo imaginar que yo puedo hacer recursos ante la Corte. Después que los pueda hacer es otra historia. Y otro puede pensar en cómo evaluar un comportamiento criminal, pero de ahí que lo pueda evaluar. Entonces, el tema de la palabra pasa a ser importantísimo porque para el ego, para el que recibe esa palabra, escrita, hablada, por programas de inteligencia artificial, porque el gran problema hoy, por ejemplo, en Twitter es que el 60% de la producción de contenidos es por bots, pasa a ser palabra autorizada. Y en ciertas áreas, que lo hemos hablado con vos, por ejemplo, como el tema del suicidio, Sí. eso empieza a preocuparnos seriamente, porque la palabra ya no es simplemente una cosa abstracta, sino que tiene una traslación en la realidad. Sí, bueno, vos ahí dejás picando un tema del cual hemos charlado también. ¿Por qué? Porque se han visto en muchísimas instituciones, y sobre todo en la fuerza, ¿no? Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Totalmente. un incremento, que no es nuevo, pero sí un incremento del suicidio, ¿no? Y esto nos llevó a repensar y a replantear algunas cuestiones. Y en esto creo que sí, las neurociencias pueden hacer un aporte importante, ¿no? En estas ciencias del comportamiento abordadas de distintas esferas, de distintas disciplinas. Como vos bien decís, Enrique, y también lo charlábamos con Guillermo. Guillermo viene del área de la psicología, pero rompió con ese mundo y lo abordó de una manera multidisciplinaria o interdisciplinaria, como lo podemos llamar. Y así todo, uno sigue indagando acerca de ese gran mundo. Y yo digo, ¿no? En ese mundo abstracto del pensamiento, de esas funciones neuronales, de esa función del cerebro que uno va día a día conociendo mucho más, ¿todo se puede de alguna manera conocer a través de la palabra y de los gestos? ¿O hay un grado de esa persona, de esa personalidad que no se va a conocer, no se va a ver, no se va a saber? Yo creo que lo fascinante, a mí, Vamos con Enrique. ¿Voy yo? Sí, dale. Y ya se prepara acá Guillermo. Que los demás preparen las armas. Yo creo que lo fascinante de la mente, y quizás por ahí viene también mi fascinación, que me encanta la náutica, es que es como la terra ignota, ¿no? Como un mar abierto en el que cada vez, a medida que uno avanza, cada vez se da cuenta que más le falta, ¿no? Y en realidad, vos decías recién, bueno, rompió con la psicología y pasó. En realidad es tanto lo que hay por conocer que ya uno no rompe, uno no sabe siquiera qué es a cierta altura del partido. A mí a veces me presentan en notas o algo, neurólogos, y yo digo, la verdad en el fondo no sé qué soy. Sí sé cuál es el territorio, sí sé cuál es el río o el mar por el que estoy navegando, pero la verdad no sé la extensión, no sé, prácticamente sé muy poco, y en realidad todos sabemos muy poco. Pero eso mismo lo vuelve fascinante, porque el terreno de exploración es inmenso. Vamos adquiriendo certezas, pero si somos conscientes de los cambios paradigmáticos de la ciencia, también sabemos y tenemos que saber que eso seguramente mañana va a ser
casi una falsedad, casi una mentira. Entonces, eso nos obliga a estar reconceptualizando constantemente lo que creemos saber y en el fondo, sin ser, pasando a otro lugar, sin ser necesariamente hombres necesariamente del misticismo, nos entra en un terreno ligado al misticismo porque nos damos cuenta que inevitablemente somos muy, muy pequeños, somos muy limitados. Y cuando adquirimos conciencia de esa limitación es cuando más podemos empezar a avanzar en ese mar incierto que es la mente. Bueno, creo que hay varias cositas, ¿no? Yo agrego así para tenerlo en cuenta también, que mucho del vacío que quizás deja, a ver, la ciencia, lo ocupa el misticismo. Y tiene Totalmente. esto que ver con lo que hablábamos del consciente y del inconsciente y cómo se van llenando espacios. Guillermo, ahora sí. Bueno, no, totalmente de acuerdo con Enrique en el punto de que cada vez nosotros vamos cambiando de paradigmas, donde no hay respuestas, y entonces tienen que aparecer nuevas ciencias. Ya la física newtoniana la estamos dejando de lado y está apareciendo la física cuántica. Y lo que decía Enrique acerca de que yo no sé cómo es lo verdadero. Bueno, un pensador del pensamiento complejo, digamos, Edgar Morin, dice que cuando uno está muy claro con lo que ve, está muy lejos de la verdad. Que cuando uno está muy cerca de la verdad, aparece la borrosidad, cuando es borroso. La duda puede ser. Es que nuestras redes neuronales en este momento están cambiando permanentemente. Permanentemente ya no somos los mismos los que entramos que los que salimos, y estamos pensando lo mismo. Y me quedé con lo que vos me decías, la palabra y los medios de comunicación. Bueno, a mí me vino recuerdo de un pastor anglicano alemán, Dietrich von Hofner, que estuvo preso en 1940 por los nazis, y él escribe que él no podía entender lo que hoy denominaríamos la era de la estupidez, no podía entender cómo todo un pueblo apoyara a Hitler. Que no era un problema genético, que no era un problema de inteligencia, porque había gente muy inteligente que lo apoyaba. Y él decía, bueno, algo que después lo retoman muchos pensadores, ¿no? Cuando uno habla de la maldad, por lo menos la podemos exponer, la podemos debatir, la podemos juzgar, pero ¿cómo juzgamos a la estupidez? Y hoy estamos viendo y viviendo a través de esto que vos me decías, los medios de comunicación, la manipulación. Exacto. Estamos viviendo la era de la estupidez, donde hay gente que discute porque es hablada por otro. O sea, yo a veces, como decía un filósofo que ya falleció, Pablo Feynman decía, mira, una de las costumbres que tiene el taxista es que vos te subís y te empieza a hablar. Y aunque vos no quieras hablar, te habla. Y entonces, cuando él empezaba a hablar, le decía, no diga más nada, porque usted me va a decir esto y esto. Y entonces decía, ¿por qué? Porque usted escucha esta emisora, y esa emisora repite estos conceptos. Entonces, en un momento, yo, pero es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es una entrevista que le hicieron, y él le pregunta al taxista, ¿y qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Es un banco? ¿Son 3 personas? ¿Es de Estados Unidos? No tenía ni idea. Pero bueno, todas las culpas vienen de ahí. Exacto. Por eso hoy hay que tener mucho cuidado con esto también que decía Enrique, el tema de la inteligencia artificial. Mirá que muchos cartelitos que aparecen abajo, por ejemplo, si uno entra en ChatGPT, te dice la información puede ser no correcta. Exacto. Piensen que, a ver, la inteligencia artificial hay muchos tipos, y yo las conozco bien y las conozco bastante bien, ¿no? Programo inteligencia artificial, así que desde muchos años. Pero, por ejemplo, hay un subgrupo de la inteligencia artificial, que es la inteligencia generativa, que es la que la mayoría utiliza, que no es la inteligencia artificial, ¿no? Real. O sea, está la inteligencia artificial aumentada y la estrecha. Esto sería Podemos, un subcampo. ahora, después de... Seguimos los tres, para mí un honor que 3 grandes personas primero y excelentes profesionales después, ¿no? Así viene la construcción humana, creo, por ahora, y no al revés. Y para todos nosotros que estén compartiendo este día, esta noche con nosotros aquí en el programa y desandando estos temas que
sinceramente, y creo que compartimos también todos, no se hablan y justamente por algo no se deben hablar, ¿no? Así que vamos a aprovechar al máximo dentro de los tiempos que nos da la radio, así que si Enrique y Pepe, que te dejamos ahí un ratito, el mundo del derecho hoy le cedió al mundo de la medicina, podemos decir así, para aprender y para escucharlo, pero volvemos entre todos ahora. Así es, en neurociencia, hoy un tema más que interesante en el programa número 169 de Justicia y Sociedad. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. En Malvinas Argentinas ya está vigente el Plan Tributario 2026, con más facilidades para regularizar tus tributos. Podés acceder a planes de pago, pago anticipado con descuento y al plan recupero de planes de pagos, con quita de intereses, recargos y multas, y la posibilidad de pagar en cuotas fijas y mensuales sin interés de financiación. Tenés tiempo hasta el sábado 31 de enero. Acércate al Palacio Municipal, a las unidades locales de gestión, al Centro de Atención Municipal o al Centro Cívico Tierras Altas. Más información en www.malvinasargentinas.gov.ar o escribiendo a sit@malvinasargentinas.gov.ar. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Recuerden que seguimos en Justicia y Sociedad por Radio del Plata y que nos pueden ver y escuchar a través de YouTube. Estamos en Radio del Plata AM 1030. Ese es nuestro canal. Te podés suscribir y enterarte de todas las novedades siempre. Bueno, no dejemos de lado nada. Hoy es el día también de la acción frente al calentamiento terrestre, más conocido como Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2. Y también algo que seguramente va a estar íntimamente ligado a lo que estamos charlando es el Día de la Privacidad de la Información, ¿no? Allá se firmó en el 1981 el convenio número 108 del Consejo de Europa promoviendo buenas prácticas para evitar fugas de datos, robo y otros delitos cibernéticos, animando a los usuarios y empresas a cuidar la privacidad. Esto me parece muy importante porque tiene que ver con este mundo de libertad, pero de intimidad y de privacidad que hay que cuidar, que nosotros en el mundo del derecho lo tenemos muy en cuenta permanentemente. Y no quiero dejar pasar, Guillermo, y ya nuestros colegas que están conectados, Enrique y José, se van a hacer eco, y lo hemos hablado muchas veces con Enrique, estos libros que vos mencionabas antes de empezar el programa, que leías y que también hacías hincapié en que los compartías en algunos comentarios que hizo Marcos en programas anteriores, se ve que nos escuchás, ¿no? Sí, eso está bueno. por supuesto. Que me parece muy interesante para que los títulos, por lo menos a nuestros oyentes, le queden como para una
posible lectura, o hay películas también respecto de estos temas también trabajados ahí. Bueno, algo que le gusta mucho acá a nuestro amigo, que es George Orwell, 1984, no hay que olvidarse que existe lo que se denomina primado negativo, ¿no? El primado negativo en psicología es: yo te digo la verdad de lo que voy a hacer, pero te la cuento en un libro, en una serie, cuestión de que cuando esté sucediendo vos digas, bueno, pero eso es una película. No, eso es la realidad. Lo que pasa es que yo te la dije y ya te condicioné a que no creas. Es una manera fácil de que no tengas pensamiento crítico. Y entonces yo te digo la verdad, vos me decís, bueno, yo ya, pero eso es Black Mirror, una serie. Claro. Mirá, hay una página que pueden entrar los oyentes que se llama Obsolescencia Humana, que hay un capítulo de Black Mirror que justamente tiene que ver con gente que anda en bicicleta para dar energía a los que están en superficie. O sea, del trabajo físico obtienen energía. Bueno, hoy en esta página de Obsolescencia Humana se usan seres humanos que bajo unos trajes especiales que pueden conducir, nosotros podemos generar 100 watts, ¿no? Lo usan para minar criptomonedas. O sea, seres humanos. O sea, ya Black Mirror es como que Ya quedó chico. Sí, se quedó atrás. Prehistórico. Se quedó muy atrás. Entonces, bueno, estamos viviendo una realidad utópica. Bueno, sí. Yo creo que entrando en la página del Foro Económico Mundial y leyendo lo que es la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Ya te lo están diciendo. El mundo feliz, ahí tiraste un El título. mundo feliz de Huxley. Bueno, La rebelión en la granja. Rebelión en la granja. 1984. Sí, bueno, hay toda una... Son todos los títulos de los libros y películas, ¿no? Que Fahrenheit 451 también, distopía. Pero sí, es más por ahí. Utopía y distopía, ¿no? Sí. Esto que, bueno, hay que explicarlo. Hay varias series que hay en distintas plataformas que realmente reiteran lo que va a ser. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando hablábamos de Terminator, ¿no? Y bueno, ya Terminator quedó obsoleto. Sí, ya, ni para los chicos. Ya es algo y estamos hablando de 1987. Bueno, Volver al Futuro fue un clásico, ¿no? Lástima que Fox, el actor, tuvo toda esta enfermedad, pero realmente lo que se veía, bueno, hay toda una serie, ¿no?, que la siguen. Inclusive hay todo una estructura que la denominan conspiranoica, ¿no?, de las predicciones de los Simpsons. Sí, de muchas hay cosas. toda una serie de cuestiones que se van planteando a través de, ¿no? De claro, que vos decís, pero fíjate. Es verdad, no es verdad. Esto aparece en un capítulo, ¿no? Claro. Y sucedió. Vos fíjate que en el momento en que se daba el capítulo Simpson de Donald Trump presidente, era pero bastante lejano a lo que uno podía pensar en ese momento, en esa época, de que podía llegar a la presidencia, ¿no? Y no lo veían en el mundo político. Pero bueno. Enrique, te tenemos ahí. Bueno, vos viste que hemos mencionado títulos de libros y de películas que son las que habitualmente nosotros también charlamos y sobre la cual también se hace un planteo de realidad, ¿no? De visualizar dónde estamos. Sí, la pregunta, ¿cuál es? No, la pregunta es esta: si podemos de alguna manera detectar dónde estamos para saber a dónde vamos o dónde queremos ir, si tenemos esa posibilidad de elegir hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, en realidad ese es un planteo interesante. Vos fíjate que yo me quedé pensando con esto de traer a colación el tema de Bonhoeffer y el tema de la estupidez humana y cómo estábamos hablando de derecho, psicología o medicina o lo que fuera, y en el fondo, como todo hay que... El gran planteo de poder elegir es saber si uno tiene los elementos para poder elegir y por qué lo uno con el tema de Bonhoeffer, porque hay una actualización más cercana que es un economista, Carlo Cipolla, que también habla sobre el tema de la estupidez y básicamente tiene que ver con criterios que son morales, y ahí se junta con Bonhoeffer porque dice que en realidad el sujeto estúpido, en esos planteos, suena feo hasta decirlo, pero el sujeto estúpido no tiene capacidad de elección porque no tiene capacidad moral. Y es interesante porque cuando nosotros empezamos a plantear,
por un lado la neurociencia y la teoría de toma de decisiones, y por otro lado los criterios filosóficos, y por otro lado los criterios morales. El gran planteo es si hoy estamos en condición, ante la cantidad de información que tenemos y el caos informativo, de decidir adecuadamente. Y ahí es donde entra este planteo de, en el fondo, que lo podemos resumir como la estupidez, porque no es relativo a una maldad consciente y elegida, sino que es casi como decantada, con lo cual el planteo es, ¿podemos elegir o las cosas nos eligen a nosotros por omisión? Porque simplemente no hacemos lo que hay que hacer, porque en definitiva, planteo, uno piensa en la elección como un algo consciente, elaborado y demás. ¿Y qué pasa si yo tomo, aunque no lo llame elección, si yo tomo decisiones basado en mi pasividad, en mi procrastinación, en mi no tomar las cosas, en no hacer lo que hablábamos el otro día con vos, que digamos, no hacer y teorizar? Entonces, claro, uno se puede quedar en cantidad de información y se queda perdido en el mundo de la no acción y de la no decisión, ¿no? Sí, me parece que también eso está íntimamente ligado, y lo veníamos charlando, con la educación, ¿no? Desde qué lugar nos estamos educando, cómo son los sistemas educativos, en todas las instancias, en todas las edades, porque creo que ese direccionamiento donde estamos hoy tiene una cierta causalidad, y la educación para mí me parece materia fundamental. Hoy la educación, no solo hablamos de los ámbitos institucionalizados, nosotros siempre tuvimos un gran apego a la educación familiar en nuestras épocas, pero hoy tenemos que hablar de una educación inevitable, que son los medios tecnológicos, a los cuales no podemos dejar de lado. Si les parece, nos tenemos que ir a las noticias y volvemos rápido, sí, para poder seguir con estos temas que, bueno, dejo picando esto, ¿no? La temática educativa, y también lo vamos a hacer participar a nuestro querido amigo Marinaro. Así es, y bueno, gracias a los que nos escriben. Buenas noches, dice un referente de la temática, el doctor de Rosa, Cristina Cavallo, nos escribe a través de YouTube, y nos escriben también en el WhatsApp, en el 11 23 40 1030, dicen: Fuga del siglo XXIII, película futurista. No sé si la conocen, ya después lo vamos a conversar. Ahora sí sonó el top y es momento de informarnos con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 10 de la noche, temperatura 25 grados 1 décima, humedad 68%. Título. El gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias. Incorporaría la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país para responder al reclamo de los gobernadores. Patricia Bullrich se reunió con senadores aliados y habló de un apoyo a la reforma laboral. Al término del cónclave, la exministra de Seguridad aseguró que hay un acuerdo bastante consolidado, aunque reconoció que habrá modificaciones en el despacho firmado en diciembre pasado. Las ventas de electrodomésticos crecieron el 23% en 2025. Un estudio privado puntualizó que la mayor disponibilidad de productos por las importaciones provocó episodios de deflación de precios durante varios meses, lo que derivó en valores históricamente bajos. La venta de combustible cerró 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia. Tomando en cuenta la medición interanual, abril fue el mes en donde más se vendió combustible, mientras que noviembre registró la mayor caída de ventas interanual. Javier Milei volvió a alinearse con Donald Trump. El presidente dijo que quienes creemos en la libertad debemos permanecer unidos. El número final de víctimas inoculadas con el fentanilo contaminado se conocería en los próximos días. Antes de la finalización de la feria judicial, los investigadores enviarán las muestras al cuerpo médico forense. Pidieron la prisión preventiva para los 2 empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una secta. Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz están imputados por al menos 8 hechos de abuso sexual agravado.
Internacional. Alerta por otra tormenta de frío en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para la costa este por el avance del fenómeno que podría afectar a más de 50 millones de habitantes entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2026. Podría haber nevadas, vientos intensos y oleaje elevado en ciudades clave como Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington, D.C. No hay sobrevivientes del accidente aéreo en la frontera de Colombia con Venezuela. Hallaron siniestrado el avión de Satena que viajaba con 15 personas. Deportes. Fútbol. Se está jugando la segunda fecha de la Copa de la Liga. Faltan algunos minutos para que termine esta fecha en el día de hoy. Mientras tanto, Aldo Civi empató 0-0 con Barraca Central. Racing cayó 2-1 con Rosario Central. River le ganó 2-0 a Gimnasia y Grima La Plata. Y 22-10, Estudiantes de La Plata enfrenta a Boca. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, viento del este a 13 km/h, la sensación térmica actual 25 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad, hasta las 23 en Del Plata. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Y así comenzamos una nueva hora en Radio del Plata. 4 minutos pasaron de las 22, una noche cálida en la ciudad, pero no tanto como las anteriores. 25 grados, la actual, la humedad 68% y esperamos mañana una mínima de 21 y una máxima de 30 grados con bastante solcito. El fin de semana también se presenta, bueno, lindo para los que aman el verano, ¿no? Porque tenemos mínima de 22, máxima de 31, soleado, agradable, como para que se pueda disfrutar de alguna placita, de algún aire libre, alguna un paseo, pileta. ¿no? Recomponedor. Sí, sí. Bueno, y acompañábamos Conectarnos. este momento del clima con otro clima musical de fondo, porque en 1985 en Estados Unidos el grupo que se denominó USA for Africa grababa esta canción, We Are the World, ¿no? Una gran cantidad de artistas internacionales como Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, entre otros, se sumaron a esta propuesta por primera vez a nivel mundial, propiciando y destacando las problemáticas que había que atender en el ámbito africano. ¿Y cuántos años pasaron y cómo estamos? Simplemente para pensar. Pero bueno, destacamos todos estos momentos donde se intentó de alguna manera visualizar lo que estaba sucediendo en el mundo. Y seguimos. Lo habíamos... ¿Cómo? Seguimos, sí. Seguimos, sí, vamos para adelante siempre. Acá para atrás ni para tomar envión. Y lo tenemos, sí, al doctor Marinaro, desde Córdoba conectado. Querido Pepe, bueno, escuchaste todo lo que desandamos, dejamos ahí algunos temas, es muchísimo para hablar, pero estamos aprovechando el tiempo al máximo. Así que dejamos algunas cuestiones como el ámbito educativo, ¿no? Cómo la educación va formando o no los ciudadanos del hoy. Sí, pero primero déjame que te diga algo. Sí. Estamos hablando de la palabra está absolutamente devaluada. Yvonne Bordelois, La palabra amenazada, es el librito que yo recomiendo. Muy bien. Escuché lo que decía Enrique, lo que decía Guillermo,
Hay una preocupación muy grande en el ámbito de la neuroética con todos estos fenómenos, pero la pregunta que yo me hago es si la gente es estúpida o está estupidizada. Entonces, una primera afirmación, ya de la mano de algunas experimentaciones que se están haciendo, es que hay seguramente alguna creación de tecnologías que viene direccionada para estupidizar a la gente. Hay estudios que justamente revelan que el desplazamiento de funciones cognitivas va generando correlativamente una merma de esas funciones cognitivas. La pregunta es, es una pregunta que instala con su respuesta a Miguel Benazayá. Pero la pregunta es, ¿esto se origina, surge de la nada? ¿Es una resultante de la maquinaria? Y la verdad es que no. No hay mucho tiempo, como siempre decimos, pero hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Hay que reunir a los Enriques, a los Guillermos, ya urgentemente y empezar a tratar todo este tipo de cosas. Porque, a ver, lo que estoy diciendo yo, lo dice la UNESCO, una recomendación sobre las cuestiones éticas de neurotecnología que acaba de salir, con profundas preocupaciones justamente por las escenas de dominación y homogeneización deliberada que hay por las grandes tecnológicas. Doy una noticia que está en los medios. Mañana empieza un gran juicio contra Meta, y el juicio tiene que ver con la capacidad de adicción que generan los jóvenes, esos sistemas y esas plataformas. Y la cuestión es que hay que hacerlos responsables. Corren el riesgo de severas multas estas empresas. La pregunta es qué hacen los países del sur global y periféricos. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica venimos abogando por algo que se llama neuroderechos. ¿Cómo nos protegemos de todo esto? Ya estamos siendo objeto de intervenciones mentales, sondeos mentales, neurohacking, alteraciones de la memoria, modificaciones de la memoria. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo muchas veces en la Cámara de Diputados, pierde estado parlamentario. Tengo ganas de acordarme de Fontana Rosa y decir, hay gente a la que esto le importa nada, y es muy preocupante que eso suceda. Ahora, claro, nos llaman de Chile, nos llaman de Colombia, nos llaman de México, nos llaman, mañana tenemos una reunión, por supuesto virtual, con gente de Cambridge, porque están queriendo ver qué es esto del habeas cogitationem, que nace en Argentina. Y el habeas cogitationem es un mecanismo urgido también, no solamente por la doctrina, sino también por los organismos internacionales, de que tengamos medios idóneos, judiciales, sumarios, rapidísimos para proteger la mente. Y claro, la libertad de pensamiento hasta ahora venía siendo objeto de escaso tratamiento jurisprudencial. El gran problema es el fórum internum de la mente. Y ese es el espacio de la mismidad, yo diría, de la quintesencia de la personalidad de todos los seres humanos, que aparece con posibilidad de ser vulnerado. Entonces, acá lo estamos preguntando, lo estamos tratando, y bueno, hay un proyecto en la Cámara de Diputados. Vamos a tratar mañana con los amigos de Londres, a ver si les gusta, creo que sí, la otra gama de defensa que tiene que ver con los nuevos delitos penales y los nuevos bienes jurídicos penales. Esas son las preguntas que nos hacemos los juristas. Y también nos hacemos las preguntas, porque hay cuestiones también de neuropolítica que hay que poner sobre el tapete. Si vamos a estar legislando estas cuestiones, pero la gente no sabe nada de qué se trata. Y ese es el gran problema. Acá, en lo que ha dicho Enrique, en lo que ha dicho Guillermo, aparece permanentemente este tema. La gente no sabe nada. La Universidad de La Matanza abre con grandísimo esfuerzo, las puertas para que los vecinos vengan y se enteren de qué es lo que sucede, tanto con las bonomías, con los riesgos que hay, con las tecnologías y las neurociencias y todo eso. Entonces, yo entiendo para qué lado querías ir con tu pregunta, pero no podía dejar escapar. No, está perfecto, decir, está muy bien. Miren que esto es como una teoría de iceberg. ¿Qué es lo que nos muestran? Entonces, el señor Zuckerberg mañana va a tener que rendir cuenta. Y los vecinos que vienen a la Universidad de La Matanza, gracias a tipos como Scaglione, se están enterando de que no es cuestión de ir a poner el ojito en un WorldCoin. Nosotros hemos sido amicus curiae en el primer juicio de la historia de la humanidad. Es una grandilocuente, debo decirlo, pero se ha hecho en Chile porque Chile tiene legislación. Nosotros estamos durmiendo la siesta. Chile tiene legislación, modificó su constitución, y ahí lo que hay puesto es una protección de la integridad mental. Entonces, cuando a un chico de 14 años le pusieron, ponga el ojito acá en este WorldCoin y le vamos a pagar con monedas, aparecieron los padres que sabían más o menos de qué trataba la cosa. Y eso llegó a la Corte. Y la Corte sancionó a la empresa de este chico Altman, que promete que este sistema tiene propósitos de bonomía. Bueno, ahí Pepe, podemos aclarar que tiene que ver con lo que veníamos hablando.
Día de la Privacidad de la Información, ¿no? Y con la intimidad. Y lo que están haciendo es, de alguna manera, nutrirse de datos de cada una de esas personas y la identidad de cada una de esas personas. Y acá viene el 4G, el 5G, etcétera, y esta gran pelea mundial que hay por estos contenidos, ¿no? Y no nos damos cuenta, y cuando nos queremos acordar ya, en algunos casos es tarde, pero ¿cuál es la reserva, el reservorio de esto? La justicia, el Poder Judicial. Por eso el trabajo que se realiza, creo que Enrique, Guillermo, vos y yo estamos en un mundo donde trabajamos permanentemente con ese resabio que tenemos que poner en resguardo en el ámbito judicial, ¿no? Creo que los jueces y todo el sistema está justamente para eso. ¿Por qué? Porque la justicia, el Poder Judicial, tiene una razón de ser que es proteger al más débil. Y acá estamos viendo una cantidad de situaciones donde la debilidad es notoria y verdaderamente... El caso de los jóvenes. Sí, sí, bueno, esto es habitual. ¿Dónde están estas cuestiones? En los boliches, salida de los boliches, en los lugares públicos donde se concentran jóvenes, de apuradas, ahí es donde se produce todo esto. Aparte de la manipulación de la juventud, nosotros hemos creado un neuroderecho nuevo que se llama Derecho al Neurodesarrollo. El derecho al neurodesarrollo no hace falta ponerlo es simplemente reinterpretar las normas de la Convención de los Derechos del Niño. La enorme cantidad de efectos no deseables que hay por la inobservancia por parte de los estados en relación al neurodesarrollo de los niños, niñas y adolescentes, va a salir publicado dentro de poco y deberíamos tomar conciencia también de eso. En la radio seguramente en algún momento vamos a hablar de eso también. Es muy preocupante. Bueno, esto es un poco lo que estamos tratando de hacer en el tiempito tan corto que tienen 2 horas de programa, pero con una cantidad y volumen de contenido y de información terrible para transmitir a nuestros oyentes que seguramente, como dijo Guillermo, cuando termine este programa ninguno va a ser igual, pero por lejos no va a ser igual. Enrique, ahí dejamos varias cosas, ¿no? Pero tema educación, bueno, ¿cuánto de todo esto tiene que ver con lo que hablábamos también hace un ratito, con ese límite que a veces tienen los seres humanos y decir no doy más, no puedo más, y viene esa etapa lamentable de los suicidios? Bueno, ¿qué podemos agregar a todo esto que estamos desarrollando hoy? A mí se me ocurre que en una de esas el problema es que uno siga segmentando el campo del conocimiento, ¿no? Y, a ver, no es que uno está en contra de que todo se llame neuro o algo, pero tampoco está... Pero en definitiva, uno pensaría que los derechos fundamentales, lógicos y el sentido común uno tuviese que decir está inscrito en el artículo tal de algo. Que luego lo diga así, pero ¿a qué voy? Que me parece que gran parte de los que nos están ganando esta batalla, que se viene librando hace siglos, es decir, los trabajos, es que es fascinante el terreno de las operaciones psicológicas, porque es un campo hasta que tiene que ver con la historia, ¿no? Es decir, no empieza con Eva Verne hace 100 años, y su propaganda, el sobrino de Freud, que empieza con la propaganda y demás, que luego va a tomar Goebbels, sino empieza siglos y siglos anteriores. Es decir, las modalidades de guerra y de control poblacional mediante las operaciones psicológicas son tan antiguas como la cultura. Ahora, el gran problema es que los que estamos del otro lado de los Sam Altman, del otro lado de los Mark Zuckerberg y demás, en realidad estamos tratando de ver qué etiquetas le ponemos y quizás tenemos que empezar a pensar que todo es conocimiento y en ese conocimiento se mezcla lo legal, se mezcla obviamente lo psicológico, lo biológico, obviamente dentro de eso lo neurobiológico, que entra la moral, que entran un montón de cuestiones, porque en definitiva el que está enfrente, el gran éxito, a mí me ha interesado mucho porque hace muchísimos años que estoy en el tema Internet, cuando empezó, de hecho vivía bastante cerca de cuando empezaron en el 89 con la www, que todavía no se llama www, a pensar que en realidad el gran tema es que estamos tratando de ponerle etiquetas a algo que del otro lado los otros tienen en claro cómo lo van a hacer. Concretamente, cuando ya empiezan el fenómeno de las redes sociales, estaban claramente destinadas como experimentos de condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es ver que una persona, a través de buscar retribución o evitar el castigo, busque y repita comportamientos. Ejemplo más simple es el de los likes.
Entonces yo ya no espero obtener una información consistente, sino que espero pertenecer a la manada. Y ahí estoy tocando un solo elemento. Cuando eso uno trata de analizarlo desde su propia quinta, ya se equivoca, porque del otro lado lo han pensado simplemente como cómo obtener un producto. El producto, y esta era la frase, no es mía, pero la batalla es nuestra mente. El campo de batalla es nuestra mente. Entonces el que se apodere de ese campo de batalla es el que se apodera de nosotros. Ahí es donde entra el tema de la estupidez y demás, que es ni más ni menos cómo volvernos, etimológicamente hablando, estúpidos, es decir, en un estado de estupor, en un estado de que somos incapaces de pensar y nada más somos consumidores de aquello que se nos da. Y ahí se engancha también con el tema tuyo que decías de la educación. Es urgente que, independientemente que en una clase vaya supongamos, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, hombre de ley y demás, hablar a un colegio, empecemos a pensar qué es lo que queremos, qué seres queremos formar. Y esos seres tienen que estar dispuestos a poder entender cómo van a ser, se los va a manipular, se va a buscar capturarlos, que el terreno de captura no va a ser el territorial, sino que va a ser su mente, su pensamiento. Y hoy es eso, fíjense ustedes lo que está pasando en el mundo hoy, el día de hoy, y van a ver que son guerras psicológicas, ya no 2.0, son 5.0. ¿Cuánto que dejamos? Vos mencionaste, a mí es un tema que trabajo tanto y me parece que tiene una trazabilidad directa con todo esto, que es el consumo, ¿no? Consumo de, ahí 2 puntos, podemos hacer una lista muy grande, pero particularmente es qué consumo yo para formarme, ¿no? Yo siempre dije que somos el resultado, en una cuestión muy básica, de lo que se nos da y de lo que no se nos da. Por eso seres humanos nacidos en el mismo día, en distintos lugares, bueno, son totalmente distintos bajo en el ámbito del mismo planeta, ¿no? Y con cualquier cantidad de situaciones que pueden vivirse en un lado y en el otro, forman seres distintos. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué se nos da, qué no se nos da? ¿Y quién elige? ¿Lo elegimos entre todos eso o ya viene enlatado y, bueno, consumo eso o no consumo nada? Creo que este programa tiene un gran caudal de pensamiento y de pensamiento crítico y muy interesante. Por lo tanto, si se quedan un ratito los tres, Enrique, te podés quedar, Marinaro. Sí, como no, y perdón, agrego algo porque tiene que ver con lo tuyo, que lo dejaste picando. Es básicamente, ¿pienso yo o piensan por mí? O me dan el pensamiento ya masticado. Y yo lo único que hago es a duras penas una etapa de digestión. Pero ya el pensamiento está hecho por otro. Bueno, claro, dejás cosas que son para seguir toda la noche, pero vamos a tratar de poder abordarlas. Quedó ahí algún temita picando, que es inteligencia generativa, inteligencia artificial, que Guillermo lo mencionó al pasar. Guillermo también es un especialista en el ámbito educativo, así que algo para decir al respecto va a tener. Venimos, sí, con un tramo más largo después de la pausa hasta las -4, así que no se vayan nuestros oyentes, que hay para mucho más. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata.
la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Recuerden que tenemos el libro para regalar, el libro virtual que se llama Debido Proceso, también el curso de WOLAP de International Legal Group, y los mensajes están llegando en el 11 23 40 1030 y también en el 11 31 27 26 96. Escriban que quieren participar por los premios. Bueno, sin perder tiempo seguimos. Quedaron algunas cuestiones ahí dando vueltas y en el corte obviamente que los que estamos aquí en el piso no podemos dejar de hablar de todo. Guillermo, mencionamos varias cosas, ¿no? El sistema educativo, cómo llegamos a este punto, cómo otros piensan por nosotros y nosotros vamos a consumir lo enlatado, lo ya encapsulado, cómo se pierde la capacidad crítica de reacción, Pensamiento crítico. si esto nos hace libres o no, esa palabra que está tan en boga ahora, ¿no? De libertad traducida en distintos postulados, ¿no? Inclusive políticos, si verdaderamente esto se da, no se da, y cómo podemos reconstruirnos en el camino, porque esto no es de un día para otro, pero aquellos que tenemos ganas de poder ser más libres en el pensamiento y críticos y formar otro tipo de personas, porque también es una responsabilidad de los que estamos hoy, de qué queremos a futuro, así como fue responsabilidad de otro de lo que somos nosotros. ¿Cómo podemos transitar todo esto? Te metí 20 cosas, ¿no? Pero Sí. bueno, tratemos de... Bueno, yo creo que primariamente tenemos que democratizar el conocimiento, ¿no? Todo el mundo tiene que poder llegar a acceder al conocimiento, que realmente no accede todo el mundo al conocimiento. Hay muchos tipos de conocimiento. ¿Te puedo ir interrumpiendo? Sí, ¿Y sí, cómo se formula, cómo se construye el mundo del conocimiento? Porque Bueno, ahí viene esto de decir, ¿lo piensan otros y lo tomo? ¿O podemos entre todos generar el mundo del conocimiento? ¿Y cómo se haría esto? Mirá, lo importante es que uno pueda... Yo me guío por dos autores, ¿no? Uno está Linao de Hamne, que tiene un libro que se llama ¿Cómo aprendemos? Y después el neurólogo ya muy famoso, ¿no? Antonio Damasio, un neurólogo portugués, que ha escrito libros como El error de Descartes, En busca de Spinoza, Cómo el cuerpo genera un cerebro, el último libro sobre las emociones y los contextos. Pero es cierto que nosotros primero no es que pensamos, sino sentimos. Tenemos el tema del cuerpo, ¿no? Nosotros sentimos y después el cerebro interpreta lo que el cuerpo siente. Entonces, cuando recién hablábamos con Marcos el tema de los psicólogos virtuales. Bueno, en psicólogo virtual faltan muchos datos porque el cuerpo contiene eso, no hay un cuerpo. Y por otro lado, eso es una inteligencia generativa. O sea, son grandes volúmenes de datos a gran velocidad que te pueden decir, por ejemplo, qué es la psicosis, qué es la neurosis, pero jamás vieron un enfermo neurótico, no saben qué es un psiquiátrico, no saben qué es un hospital. Te pueden dar todos los pasos de la fotosíntesis, pero no saben qué es una planta. No sienten. Tienen millones de datos, cruzan millones de datos y tienen patrones. Yo he hecho varios trabajos para ver si realmente la inteligencia artificial podía seguir un patrón. Y las he frisado a muchas, de las más comunes. Por ejemplo, me levanto, corro, después le hago una pregunta y nos habíamos quedado en que estábamos hablando de la implantación de falsos recuerdos, después empiezo a hacer... Claro, me trata de seguir y no puede etiquetarme, no me puede dar una etiqueta, entonces ahí nomás se frisa, no responde. Se queda totalmente... A esto que venías diciendo podemos traducirlo como pienso, luego existo, siento, luego existo. Yo creo que primero sentimos y después pensamos. El pensamiento es una manera de generar existencia. Primero sentimos. Si uno no tiene sentimiento... Y ahí viene el sentimiento y las emociones. Y yo te preguntaba, en el corte también, bueno, le pregunto a todos, quizás a Enrique más particularmente,
si el ámbito educativo en algún punto nos frizó las emociones, nos corrió del ámbito emocional. Por supuesto, yo creo, bueno, por ahí Enrique lo debe conocer bastante bien al neurocirujano y titular todavía en ejercicio, Roberto Rosler, ¿no? Él está llevando a cabo lo que se llama neuropsicoeducación en la Facultad de Medicina y justamente no tenemos ninguna materia que trate sobre emociones. Uh-huh. Y nosotros somos seres emocionales, somos seres comunicativos. De Hafner dice que hay 4 pilares, por ejemplo, de la educación, ¿no? Primero, la atención. La gente los chicos prestan atención. Hay un experimento que es muy conocido, que para el que no lo conoce, que es el famoso experimento del gorila, que son 2 equipos de básquet que se hacen pases con una pelota, uno es de color negro, el otro de color blanco, y dice, bueno, vos tenés que saber cuántos pases hace el de color negro. Y entre medio, la gente está contando, pasa un gorila que hace como un movimiento de King Kong, que está vestido de negro y sale. Entonces cuando termina, todo el mundo te dice las cifras. Hicieron 15 pases, 20 pases, 30 pases. ¿Viste el gorila? ¿Qué gorila? Y no lo pueden creer. Uh-huh. O sea, si no podemos prestar atención, fundamental. Después, el conocimiento es activo, no es pasivo. Tiene que haber un compromiso de parte de quien aprende. Ese compromiso no existe en las aulas. Yo hace 40 años que doy clase en la Facultad de Medicina de la UBA. Y realmente yo no veo compromiso. Y la nota, ¿de qué me sirve la nota si no me corrige el error, si yo no tengo un biofeedback? Y por último, ¿cuánto duermen los chicos? ¿Qué comen? Sabemos que hay 200.000 neuronas en la parte digestiva, tenemos otro cerebro, la microbiota. Evidentemente que ha cambiado muchos aspectos de lo que era la neurología clásica. Sí, incluso también la movilidad de los chicos, toda la parte de motricidad se está modificando, los chicos prácticamente no juegan en la vida real, digamos, juegan de forma virtual, se alimentan como pueden y mantienen un nivel de ansiedad y todo ya se termina, todo ahora otra cosa. Es imposible seguirle el ritmo a un niño de la actualidad, digamos. ¿Cómo cambió también eso? Me impresiona muchísimo. Sí, no, aparte el tema del sedentarismo y el tema de la falta de sueño. O sea, el hecho de que podamos hacer una higiene del sueño. Uno no tiene que tener un televisor en la pieza, no tiene que leer en la pieza. En la pieza se va a dormir. Claro. Se va a dormir. Y uno tiene que dormir por lo menos 8 horas, porque ahí se consolida la información, ahí las redes neuronales se consolidan y ahí es donde aprendemos. Por eso el alumno que viene sin dormir no recuerda nada. Y después, cuando sale, yo los he escuchado que realmente sí sabían, pero en el momento estaban totalmente en blanco. Enrique, Sí, yo medio absorto por tanta info, pero con tantas preguntas también todos. Bueno, desarrollamos, si querés vos, acotar o agregar a lo que venimos charlando, pero siempre nosotros hacemos mucho énfasis en nuestros diálogos en el mundo de las emociones, ¿no? Cuánto tienen que ver en nuestro desarrollo, en nuestra vida diaria y cotidiana, y también cuánto en el ejercicio de nuestras profesiones, ¿no? En donde las decisiones parecen que están ligadas al mundo del raciocinio solamente y del intelecto, de esa formación, y dejamos de lado lo otro. ¿Qué podemos agregar a todo esto? No, nada que no tengamos todos en claro y más que nada quienes están hablando. Y es que sí, obviamente, el planteo de la cognición, la emoción, la sensación y demás, que implican diversos niveles, ya que el llamado es las neurociencias, lo que implica los niveles de construcción del aparato psíquico, del aparato neuropsíquico. Evidentemente, y esto impacta mucho en el ámbito legal, el empezar a entender que el factor que juegan las emociones hoy, que está tan cuestionado, por ejemplo, en el área penal, en el cual de golpe el factor emocional parece ser dejado a veces de lado porque está bien o está mal, está plantearlo
estamos muy apegados a títulos, ¿no? Respecto a las cosas, en lugar de ver cómo funciona. Entonces, claro, cuando ocurre un crimen que los demás consideran aberrante porque tiene que haber ocurrido por fuera de lo humano, consideramos que, decimos que ese sujeto es loco, es un animal, es un esto, pero en definitiva lo consideramos un no humano, con lo cual nos abstraemos de la capacidad de comprender por qué pasa. Y hasta si uno empieza a entrar en el terreno de las emociones y la comisión de un delito, ya que puse eso como ejemplo, el gran problema es que de alguna manera electivamente queremos no comprender cómo es nuestra propia construcción. Queremos seguir viviéndonos como seres celestiales, racionales, y que eventualmente lo que no nos gusta es o el pecado, o es el error, o es la locura. Y todos esos tabúes debieran estar ya superados y sin embargo forman parte, estoy tratando de unir con un mismo hilo todo, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? Hoy, por ejemplo, en un medio, cuando llaman, yo habitualmente ya trato de no aparecer en los medios porque en general el entrevistador, no es este caso, que es otra instancia, el entrevistador busca imponer su idea. Entonces, hoy el gran tema de la disminución de la edad penal de imputabilidad de los menores pasa por determinar, es una mezcla de decisión imputables o no, si de la maduración psíquica o si cometen esto y en realidad no estamos tomando en cuenta cómo se construyen, por ejemplo, un aparato psíquico y por ende cómo se construyen las emociones, cómo se construye, otra vez voy a utilizar esa palabra aburrida para todos, cómo se construyen los criterios morales o cómo no se construyen los criterios morales. Y todo eso es lo que hace a nuestro comportamiento emocional, ya que no es las emociones por un lado, la razón por el otro y la sensación por el otro. Sentimos emocionalmente, racionalizamos en una de esas si tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, ya que tomé esa vía, cuando uno piensa que un chico que tiene una desnutrición, que tiene menos de 1500 calorías en su alimentación en la infancia, claramente no tiene introyectado valores morales o valores de control de esas emociones. Entonces, es un terreno extraordinariamente amplio y por eso en cuanto a lo educativo hay que tratar de sacarse cada uno los disfraces, el famoso tema de los 7 sabios del ciego y el rey ciego, y en vez de describir cada uno su aldea, tratar de entender de qué estamos hablando en un mundo que avanza mucho más rápido de lo que nuestra mente se puede adaptar, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver en todo este mundo algo muy elemental a tener en cuenta, que es la alimentación de los seres humanos para poder tener un sistema neuronal, un sistema cognitivo que pueda abordar el mundo del conocimiento? Y esto parece una nimiedad frente a los grandes temas que a veces postulamos y tiene un comienzo desde donde se empieza a construir una persona. Es que Claudio, creo que eso es la síntesis del problema. Yo creo que hace 30 años que no voy a congresos médicos porque en vez de empezar por las raíces del árbol, por el terreno, estamos empezando por los frutos, por las hojas y demás. Ahora, cuando vos no empezás a entender, simplemente, yo hace muchos años presenté un trabajo sobre el impacto de las napas freáticas con plomo y mercurio en el conurbano bonaerense, en la zona sur del conurbano bonaerense, y lo planteé desde otro lugar. El científico, el neurólogo joven en esa época, que planteaba cuál era el impacto del plomo y el mercurio sobre el crecimiento del sistema nervioso. Ahora, si uno no toma esos temas que parecen menores y elementales, claramente después lo único que está haciendo es cita de autores o esto. Está haciendo un ejercicio de narcisismo, pero para que lo escuche, no sé quién, uno mismo, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, pues a veces yo estaba en Francia y daba unas clases de Jacques Derrida, el filósofo argelino radicado en Francia, y una compañera me dice, está tragando sus palabras, y me pareció fantástico, porque ninguno de nosotros entendía qué es lo que estaba diciendo, y no era un tema lingüístico, pero claramente él estaba fascinado por su propio discurso. Y yo creo Se hablaba a sí mismo. Yo creo que en muchos casos nos hablamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que las cosas empiezan desde lo más elemental. Sí, creo que, bueno, en hablar a sí mismo también es una forma de alimentarse, ¿no? Alimentar el ego. Y creo que en esto que planteaba también hace un ratito Guillermo, va ligado a lo que vos decís,
en donde tenemos que construir un mundo del pensamiento democrático, ¿no? Democrático en el buen sentido, ¿no? A veces no entender democracia con sistema político, sino en el sistema de compartir y sumar ideas en conjunto, ¿no? El destino es común, por eso en el derecho hablamos de bien común, entonces hay que construirlo de manera común, con el aporte de lo que cada una pueda dar a ese destino al cual todos tenemos que arribar como ámbito colectivo, como comunidad, como sociedad, como nación, como lo queramos describir. Y lo sumo sí aquí a Pepe, a Marinaro, a José, que, bueno, mencionamos por ahí muchas cosas para poder delinear, pero en el ámbito penal existe la emoción violenta, o sea, está descrito el ámbito emocional en una posibilidad de entender lo que sería un delito, y quizás no, si se te da de esta manera, desde la emoción violenta, no sería punible. Pero bueno, no, lo dejo ahí también al pasar para que vos, querido Pepe, puedas, con total libertad, poder seguir esta conversación. Sí, bueno, los médicos pueden hablar más de emoción violenta que los juristas. Los juristas por ahí tratamos de asignarle alguna consecuencia, pero basado en la evidencia empírica. Este es todo un tema. Es decir, la interdisciplinaridad que es característica de las neurociencias trae un desafío tremendo epistemológico, ¿no? Son palabras difíciles, pero tiene que ver con el conocimiento y cómo ese intercruzamiento de saberes muchas veces genera algunos desfasajes, los denominados errores categoriales, que no son ni más ni menos que lo que la abuela decía cuando éramos chicos, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Exacto. Hay neurobiólogos que se meten en el derecho penal y dicen hay que modificar las categorías dogmáticas del delito, ¿no? Y, bueno, no hay tiempo para esto, pero simplemente la respuesta de Bernardo Feijó Sánchez, un catedrático tremendo de España, a eso fue verdaderamente histriónico. A ver, lo que se acaba de decir sobre la emoción, ¿no? Me lleva a pensar en esto de que cuando hablamos de la inteligencia artificial hay que empezar por modificar algunos nombres. Hay algunas nomenclaturas que por ahí inducen alguna confusión. Y pensar que la inteligencia artificial es inteligente empieza siendo, desde mi punto de vista, ¿no? Modesto, empieza siendo un error. Es decir, porque inteligencia es en realidad otra cosa, o en todo caso se confunde inteligencia con eficiencia, y eso es otra cosa. Pero, como de costumbre, acá aparece de nuevo el pensamiento que está más allá de todo esto. ¿Hay alguna intencionalidad en esto de querer colocar en un plano de igualdad las máquinas y las personas? Esto de querer colocar cada vez que uno abre un sitio o lo que fuere, un mail, se encuentra con la novedad de que la robot tal ha desarrollado conciencia, o el robot cual, o la inteligencia artificial, tiene sentimientos, ¿no? Entonces, y esto me lleva a una cosa con la que quiero cerrar, como siempre hay que mirar un poco con desconfianza este tipo de improntas permanentemente colocadas en los medios. Ya hay algunos juristas que están postulando que las máquinas deben tener derechos parecidos a los derechos fundamentales de los seres humanos. Lo que con eso se consigue es que los que explotan comercialmente, los que generan estas maquinarias, pueden eludir las responsabilidades. Si alguien cree en esas cosas, la consecuencia directa es esa. Y si hay algo que caracteriza a las grandes concentraciones de las mega empresas internacionales, transnacionales, es la monetización, la preocupación por la monetización y el eludir responsabilidades, pero además el no querer ser regulados. Cito un libro, Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. Es un verdadero desafío a la atención y a la enorme cantidad de datos con lo que Shoshana nos está diciendo esto que yo les acabo de insinuar siquiera, ¿no? Cuidado que hay otros intereses por ahí dando vueltas. Yo me quedo escuchándolos y la verdad que es muy elocuente para nosotros, por lo menos lo que va surgiendo de la charla. También me genera orgullo saber que hay grandes personas y grandes pensadores en la Argentina. Y lo que me da un poco de cosa es decir, ¿cómo podemos poner esto en la cancha, ¿no? Es decir, cómo la Argentina no se puede privar de estos pensadores, de estas ganas de hacer, porque no solamente se quedan en el área del pensamiento, sino que además son personas que practican permanentemente, en distinta manera y distintos estadios, la posibilidad de llevar esto a otros y poder constituir y construir un escenario mejor cada día. Entonces ahí me queda esta pregunta de cómo nosotros, como comunidad,
como sociedad podemos dar un paso entre todos para poder avanzar en todos estos ámbitos que hemos discernido, ¿no? La educación, la alimentación, el ámbito judicial que nos compete a nosotros. Es decir, cómo podemos ser mejores con lo que tenemos y a veces no pensar en lo que no tenemos y queremos para poder dejar algo mejor y dar un salto cualitativo, ¿no? Y cuantitativo también. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo voy a dar Guillermo. un libro, ya que estamos siempre dando títulos de libros, que yo lo sigo mucho a este autor, Noam Harari, el libro, su último libro, Nexus. Se refiere un poco también a todo esto de lo que veníamos conversando, y lo decía Enrique también, el sesgo de confirmación, ¿no? Claro. Que solamente, viste, yo te doy la información que quiero y lo que vos digas, trato de minimizarlo para quedar con una idea base que es la que yo quiero imponer, ¿no? Entonces estas cuestiones de manipulación son muy frecuentes en programas. Entonces me parece correcto que salir en un programa que realmente te van a obligar a que le des la razón cuando vos no estás de acuerdo y por una cuestión ética uno se trata de callar, ¿no? O trata de no responder. Entonces es mejor no responder. Pero bueno, yo pienso que tenemos que llevar esta alfabetización neurocientífica, por ponerle un nombre, pues muy amplio esto, a la población en general. Es la única manera que yo veo correcto, porque por más que se trate de legislar, vos vas a tratar de legislar a una empresa que tiene 3 billones de dólares. 3 billones. Bueno, fíjate que cuando Google compra DeepMind, la compra y nadie sabe dónde fueron a parar esos grandes genios de la inteligencia artificial, que yo voy siguiendo unos cuantos ingenieros, porque veo los sistemas y las librerías que van creando y demás, y desaparecieron. Bueno, fueron contratados, porque no se sabe quién, desaparecieron, y están trabajando sobre lo que podría ser un proyecto Manhattan, ¿no? De inteligencia artificial, o sea, una Little Boy, un Fat Man, ¿no? Pero de inteligencia artificial, que esa es la inteligencia artificial aumentada o ampliada, que esa sí tiene redes neuronales que son capaces de poder comprender y de aprender sobre sí mismas. Pero eso es un grupito muy, muy pequeño de personas que tienen acceso a ese tipo de inteligencias. Pero un impacto muy grande, ¿no? Y ahí viene un poco lo que dejó Marinaro al pasar, que nosotros, yo me estoy también interiorizando mucho desde lo jurídico, ¿no? Si va a haber sujetos digitales como para poder endilgarle responsabilidades. Bueno, yo creo que sí, si uno dice el objeto jurídico, ¿no? El objeto jurídico no necesita cuerpo físico. Una corporación puede ser... Sí, nosotros hasta acá venimos con personas físicas, nosotros, claro, personas jurídicas, una asociación, una fundación, una sociedad cualquiera, y esto, ¿no? Este nuevo ámbito de la inteligencia artificial, para definirla de alguna manera, que autoprocesa conocimiento y también toma decisiones, ¿va a tener alguna postura dentro de nuestra legislación para entenderla como un sistema? Bueno, sí, debates que se tienen que dar sin ninguna duda, porque está avanzando. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar esto, toda la parte forense, en decir, bueno, ¿qué pasa con los derechos de un no nacido, no? En el Código Civil y Comercial, el clásico, en el artículo 2, en el artículo 32, ahí figura, y en la ley 26.994, artículo 32 es ahí, ¿qué se considera como nacido o no nacido? La viabilidad. ¿Y qué derechos? Claro, ¿qué derechos? Tiene que tener, y depende de cada país. Y la viabilidad, entonces, fíjate, está dada por... Bueno, ya al pasar, y bueno, nos vamos después a la pausa y ya volvemos para despedirnos entre todos con la pregunta que te hice a vos. La viabilidad es un tema médico. Claro. Científico. Que tiene que tener uno de los 5 signos presentes. Pero vos hablabas de los derechos. Ya hay un robot que se llama Sofía, que los Emiratos Árabes le han dado un pasaporte. Sí. Imagínate el día de mañana una inteligencia artificial que pueda generar un culto y que pueda estar a cargo de una empresa. Sí.
Muy interesante eso. Muy interesante que la inteligencia empiece artificial a generar una nueva religión. Sí. Bueno, ese es Sí, un pero tema. aparte, perdóname, ¿no? Le dan derechos a una robot mujer y no a las mujeres de carne y hueso que siguen en el ostracismo. Bueno, ¿cuánto seguimos dejando? Esos son todos títulos para un programa entero, cada una de estas cuestiones que estamos mencionando. Bueno, nos vamos a la última pausa y volvemos sí con las noticias judiciales con Gabriela Dilela, como siempre. Y nos despedimos. Yo dejé picando una pregunta como disparadora, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Guillermo ya dio su impronta. Bueno, nos quedaría Enrique y Pepe Marinaro. Si se quedan, nos despedimos un poquito con eso. Si quieren otra cosa, ningún problema. Y atención también que tenemos los sorteos, así que en un ratito nada más vamos a decir quiénes son los ganadores. Así es. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. En Malvinas Argentinas ya está vigente el Plan Tributario 2026, con más facilidades para regularizar tus tributos. Podés acceder a planes de pago, pago anticipado con descuento y al plan recupero de planes de pagos, con quita de intereses, recargos y multas, y la posibilidad de pagar en cuotas fijas y mensuales sin interés de financiación. Tenés tiempo hasta el sábado 31 de enero. Acércate al Palacio Municipal, a las unidades locales de gestión, al Centro de Atención Municipal o al Centro Cívico Tierras Altas. Más información en www.malvinasargentinas.gov.ar o escribiendo a sit@malvinasargentinas.gov.ar. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque se prorrogó la emergencia energética hasta diciembre del 2027. Mediante el DNU número 49 se extendió el plazo de la emergencia en los segmentos de transporte y distribución de gas natural con establecimiento de un precio máximo para la venta. De este modo, el nuevo vencimiento queda fijado hasta el 31 de diciembre del 2027. Por otra parte, se incluyó el tratamiento del régimen penal juvenil en el temario del Congreso para las sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo amplió la convocatoria del periodo de sesiones que inicia el 2 de febrero. Busca tratar el nuevo régimen penal para la minoridad y fue a través del decreto número 53 publicado en el Boletín Oficial. Por último, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego elaboró un informe estadístico de colaboraciones e investigaciones preliminares correspondiente al segundo cuatrimestre del 2025. Consigna que entre mayo y agosto se efectuaron 57 colaboraciones y se iniciaron 48 investigaciones preliminares. El documento destaca el incremento significativo en la calidad de colaboraciones prestadas, particularmente aquellas requeridas por autoridades federales. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad.
Bueno, entramos en los últimos 9 minutos del programa. La verdad que un programa muy, muy enriquecedor, muy lindo, muy dinámico y didáctico, y con la participación de grandes personas que componen el mundo intelectual. Y yo creo que más que el mundo intelectual, el mundo de la realización en nuestro país, que es más importante que a veces el intelectual, como hablábamos hace un ratito. Así que dejo la participación para ir cerrando del doctor Marinaro y de Enrique. Enrique, ¿querés vos? Sí. No, como quieras. A ver, yo diría, quizás hemos tocado una cantidad de temas, Sí, pero totalmente. A mí se me ocurre que quizás también tenemos que pensar que también en qué contexto social estamos viviendo, ¿no? En el mundo y en nuestro país en particular. Cuando vos decías la democracia, casi tenías que aclarar que no era una cuestión política, cuando evidentemente tiene que ver con otra cuestión. A mí me parece que, y Guillermo comentaba ahí el tema de la educación y demás, a mí me parece que es fundamental que ejercitemos un sentimiento, una emoción, que es la compasión, que es la empatía hacia el otro, y nos demos cuenta que estamos viviendo en una sociedad de gente que está muy carenciada y que quizás para comprender y muy, muy necesitada. Vos le preguntabas a José o le comentabas el tema de emoción violenta. Y yo pensaba que vos fíjate cómo tenemos que empezar hasta a redefinir términos, ¿no? Porque es aplicable, es sustentable hoy desde el punto de vista forense eso. No, en gran parte porque fue creado en otra sociedad, con otros contextos, cuando la figura era que el hombre que entraba a su habitación y encontraba a la mujer para eso, y eso quedaba justificado. Quiero decir, estamos increíblemente lejos de un mundo que las ciencias en algún punto, cuando no se actualizaron, o quienes no se actualicen viven en ellas, o el derecho, o lo que sea, si tenemos necesidad, por un lado, de actualizarnos muy, muy velozmente, y la otra es que también no podemos empezar a entender que no nos podemos, no quiero hablar del Eternauta, pero no nos podemos salvar solos. Es decir, no podemos nosotros teorizar, no nosotros acá, sino en ninguna parte, teorizar solos, si no es llevando al conjunto de la sociedad. Y para que todos podamos subir en realidad, y ahí viene por qué el altruismo es una forma de egoísmo, necesitamos que el otro crezca también. Nosotros no vamos a crecer individualmente si el otro está sumergido, y no por nuestra convicción moral, religiosa o lo que fuera, sino porque es un hecho. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar, como en todo grupo social, cómo levantamos la vara en aquel que está más abajo, no cómo seguimos subiendo la vara del que está arriba. Bueno, la verdad que es una propuesta que empieza a conglobar y a encauzarnos, donde creo que todos podemos ser parte, ¿no? Ninguno queda fuera de esa posibilidad de construcción, de co-construcción. Y esto es lo que hay que entender, ¿no? Creo que hay que entenderlo desde un punto de vista llano, que el mundo no está para construirse solo por aquellos que supuestamente son intelectuales o que tienen la capacidad de... porque a veces vemos que la capacidad no aparece, no existe. Creo que entre todos tenemos que posibilitarnos a ser parte de, ¿no? Que también es otro tema, ser partícipes, poder participar. Y te puedo poner un ejemplo, sí, perdón, brevemente porque sé que están terminando. Hace muchos años yo le comentaba a un presidente, le estaba hablando que hay en remo hay un tipo de remo que se llama 8 single. Cada uno tiene un remo y rema de su lado, no es doble. Buen ejemplo ese. Y le decía que la única forma que funcionara es que todos teníamos que funcionar al nivel del que menor capacidad o fuerza tenía. Y él me decía, y este era un CEO de una empresa, que ellos solían usar eso, que la única forma que la empresa funcionara, una empresa extranjera, funcionara, era que se equilibrara en el nivel, tratar de recuperar al que estaba abajo. ¿Y por qué? Porque necesitaban que el bote funcionara rápido. Es decir, es muy inmediato cuando uno sale del mundo del pensamiento y va al mundo de lo concreto, de lo práctico, se da cuenta que necesita que todos crezcamos. Bueno, cuando hablábamos del mundo, una de las situaciones por qué existe el Poder Judicial también es esta razón, ¿no? Ocuparnos de los débiles, del más débil. Ahora, ¿quién es el más débil? Porque uno siempre piensa que está en un lugar determinado, y ninguno está en ningún lugar determinado ni determinante. Podemos pasar de un lugar al otro enseguida, ¿no? ¿Quién es más vulnerable, ¿no? Exactamente.
Bueno, hoy hablamos de vulnerable, de hipervulnerable. Cada vez va creciendo más ese mundo cuando tenemos una constitución y un mundo de derechos humanos que proclaman o posibilitan el crecimiento, ¿no? La progresividad, y vemos que estamos cada vez más lejos de la progresividad de ese mundo de los derechos. Doctor Marinaro, aquí a la distancia, desde General Belgrano. Bueno, sigo acá en Villa General Belgrano, me quedo pensando en las cosas que escucho y la verdad que creo que llamemos como le llamemos al proceso necesario de ir en contra del analfabetismo neurocientífico, neurotecnológico, llevarlo al conocimiento de la gente, es simplemente mostrarles las virtudes y los defectos y los riesgos que corren. Hay personas que no saben, que tienen nuevos intereses que están siendo vulnerados y no lo saben. Por otro lado, el riesgo de no hacerlo, como dije en una charla hace poco, nos juntamos todos y parece que estábamos en un círculo elitista y que es poco propicio y poco recomendable. Es decir, que hay que abrir todo eso, hay que llevárselo a la gente y además atender a eso que decía Enrique recién, ¿no? Me acordaba mientras lo escuchaba Enrique de Sebastián Lipina, ¿no? Que ha trabajado mucho el tema del desarrollo de niños en situación de pobreza, ¿no? Pobre Cerebro es un libro también recomendable. Yo creo que todo lo que van a legislar en materia de desarrollo neuronal de niños, niñas y adolescentes debieran tener en cuenta eso y debieran tener en cuenta lo que dicen los organismos internacionales que integramos. La observación número 24 del Comité de los Derechos del Niño está diciendo, miren, presten atención a los aportes de las neurociencias. Entonces, con esa medida, por ejemplo, Países Bajos ha legislado la temática de derecho penal juvenil en una edad que sobrepasa los 18 años. ¿No? Y acá estamos pensando en reducirlo y no hay una sola palabra en los fundamentos del proyecto que hable de neurociencias. Así que bueno, es mucho lo que hay que hacer. Yo te agradezco, Claudio, también a Enrique, a Guillermo, pero bueno, nos tenemos que multiplicar, hay un trabajo enorme por llevar adelante. Gracias. Bueno, la verdad que un gusto para mí poder haber tenido la presencia de ustedes tres y cosas que van quedando, ¿no? Seguramente nos vamos muchos más completos y llenos de lo que entramos hoy a este programa y a los que nos escucharon o nos siguieron, que también hay algunos mensajitos en YouTube y en el WhatsApp para comentar. Nos dejó algo este programa. Somos el producto de lo que se nos da y de lo que no se nos da, ¿no? Yo creo que hoy se nos ha dado mucho en favor de crecer, de ser mejores. Y en base a esto que vos decías también, Pepe, querido, ¿cuánto le pedimos de moral a quien nunca se la dimos? Y ese es el mundo gravitante que tenemos en la sociedad. Creo que la moral es un ámbito muy amplio, ¿no? Desde el cual podemos posicionarnos, pero sí la ley exige, la ley sanciona, la ley es un ámbito al cual no podemos dejar de pertenecer, porque es el ordenador de nuestras vidas y existencias, pero ese es el fin. Creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Por las causas. Y hablando de fin, ahí sonaron las 23 horas de entregar el programa. Quiero, antes de ir, sí, a los ganadores del libro y del curso, agradecer al doctor Guillermo Scaglione, doctor en la Facultad de Medicina, psicólogo, profesor, investigador en neurociencias, al doctor José Marinaro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es juez de la Cámara Penal, docente e investigador en materia de neuroderechos de la UNLAM, al doctor Enrique de Rosa Alabaster, médico legista, psiquiatra, neurólogo, presidente de la Asociación Argentina de Victimología, al querido Marcos López, columnista, locutor, estudiante universitario, a la querida Vero Méndez, que está hoy llevando adelante la locución, a Marcos, agradecerte por dejar este espacio que fluya, ¿no? Habías preparado algunas cuestiones con Quinquela Martín, sobre todo un tema que hoy celebramos, ¿no? A ese gran artista argentino. Lo vamos a repasar, pero hoy, vamos a dejarlo hoy me pendiente. voy con mucho aprendizaje. Con hoy mucho más lleno yo, de lo sin que duda, sin lugar a dudas. con lo que llegaste. Así que bueno, agradecido a todos ustedes, damos los ganadores. Por supuesto, agradecidos a los que participaron y en este caso la ganadora del libro virtual en debido proceso es Jimena y el curso de WOLAP de International Legal Group se lo lleva Verónica Carrizo. Bueno, ya dejamos la programación de Radio del Plata en manos de nuestro querido amigo Marcelo Neira, un programa que no tienen que perderse porque también transmite mucho de la identidad argentina y de la cultura argentina y de lo que somos, ¿no? Cuanto más nos apropiemos de todo eso, vamos a saber más quiénes somos. Y agradecerle a ustedes tres, a los tres invitados de hoy, amigos de la casa, no solamente especialistas o profesionales que tienen una posición frente a este nuevo mundo,
sino que son amigos, así que tienen las puertas abiertas para cuando quieran seguir formando parte de este programa y poder seguir transmitiendo. Guillermo. Te dejo una última reflexión de un libro que siempre hablamos de libros, ¿no? De Shirley Stulke, que escribió el libro Cada vez estamos más conectados, pero cada vez estamos más solos. Vivimos una época de hiperconectividad, pero de hipersoledad. Y cuánto de todo eso después de la pandemia, que también es para analizar, ¿no? Exacto. Bueno, nos vamos. Entregamos sí ya la programación. Un gusto para nosotros y los esperamos el miércoles que viene aquí en Justicia y Sociedad a las 21 horas, 2 horitas para compartir. Presenta Maxi